Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 37 años juntos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Muy buenas noches. ¿Cómo les va a toda la gente que nos está escuchando en todo el mundo entero del planeta Tierra? ¿Todo bien? Espectacular. Acá desde Remedio de Escalada para el mundo estamos en FM Fuego, el programa de la Iglesia del Redentor, todos los jueves de 21 a 22. Estamos para traerte lo mejor que podemos ofrecer, como dice el spot, música con canciones, con mensajes de salvación, informes de la iglesia perseguida, mensajes de salvación por la palabra que va a tener nuestro hermano José, biografía de héroes de la fe, un montón de cosas para poder hablar sobre lo que el Señor nos tiene preparados cada día. Sí, hoy especialmente vamos a hablar del momento, ya falta poquito para Semana Santa. Claro. Y hoy especialmente vamos a hablar del Getsemaní. El Getsemaní es un momento tremendo. Un momento tremendo de Jesús cuando está con sus discípulos ahí. Exactamente, y antes de ser arrestado. Exacto. Tremendo momento, muy angustiante, quizás uno de los más angustiantes para el Señor Jesús en ese momento, ¿no? Como siempre, en los controles, ¿quién? Fausto, el capo del mundo, ahí manejando los controles, siempre como, no tiene dedos, que es como una araña, va haciendo todo así, y va tocando todo, un genio Fausto, y además es el capo de la radio, olvídate, que nos permite estar acá cada jueves en este programa de la Iglesia del Redentor. Le mandamos un saludo grande a toda la Iglesia Centinela, al chat de la Iglesia Centinela, que nos está escuchando. Mira, nos está viendo Lucas Gabriel también. Muy bien. Irma Pereira, Natalia Pereira, muy un montón de gente ahí ya. Y pueden mandar un mensajito. Mira, Lili Pereira dice buenas noches. Irma dice buenas noches a todos, buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo encontrarnos acá en este lugar. Bueno, nos pueden ver por Facebook Live, en el Facebook de Iglesia del Redentor, ¿sí? Y por supuesto con la aplicación de FM Fuego. Hay 1, 2, 3 streaming FM Fuego, y ahí nos escuchan también directamente con la aplicación, sin cuestiones que haga del aire ni nada de eso, bien limpito todo el asunto allá. Hoy tenemos un montón de cosas, como les decíamos, vamos a tener el informe de la iglesia perseguida en Irán, justito, mirá vos lo que está pasando en Irán, Israel, Estados Unidos, toda esa cuestión geopolítica. Bueno, hoy tenemos el informe de qué pasa con los cristianos en Irán, ¿sí? Van a escuchar, porque es el país número 10 en peligro, en persecución del cristianismo. O sea, está tremendo, es una persecución severa. Ahora ha cambiado, este informe es del año pasado, ¿no? Pero ahora ha cambiado el gobierno porque ha muerto el ayatolá, pero el tema sigue, ¿no? Claro. El tema sigue. Y la persecución continúa. Así que vamos a escuchar un poquito de todo eso hoy. Vamos a escuchar muchas canciones, ahora vamos a escuchar la primera. Y vamos a tener una biografía muy linda también de un hombre del siglo XVII llamado Richard Baxter, que fue incluso un tipo que inspiró a Charles Spurgeon a predicar. Trabajó mucho por la unión de las denominaciones y escribió más de 170 relatos bíblicos. La verdad, un hombre muy interesante para poder escuchar y conocer. Vamos a escuchar la primera canción. Mira, Claudio Presero nos está mirando. Claudito, ¿cómo te va, querido? Hola, Claudio. Qué lindo que nos estén mirando, Claudio. Bien, vamos con la primera canción. Arrancamos con una cumbia, ¿qué te parece? Espectacular. Bien para arriba. Bien El grupo se llama A Precio de Sangre. La canción se llama Con Fe. La cumbia del rey. Y a precio de sangre. Chile y Argentina. Con fe
montaña al decir sus palabras. Con fe se derriban murallas y no es con espadas, es con fe. Con fe se levantan las manos y se grita bien alto, sálvame. Con fe se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer, la vida es más simple si es con fe. Mañana veo lo que hoy soñé. Empezamos, bien, pum para arriba. Ahí estaba el grupo chileno, el grupo La Cumbia del Rey y A Precio de Sangre, y el tema se llama Con Fe, y dice: con fe se mueven montañas, se derriban gigantes. ¿Qué tema el tema de la fe, José? Sí, eso la fe, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva, y así va a ser, ¿no? Siempre la fe es un motivo de darle siempre para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, ¿no? Y incluso la fe también es un don que Dios nos da, ¿no? Exacto. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Exacto. Así que el tema de la fe es muy importante, ¿no? El Señor pedía que a los discípulos les aumente la fe. Es esa confianza ciega, ¿no? En el Señor, pero no sabiendo lo que pasa, justamente sabiendo lo que pasa, ¿no? La fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos, ¿no? Y es un tema que en las iglesias hay que predicarlo, porque necesitamos aumentar la fe para poder creer todo lo que Dios nos dice en su palabra, poder recibir sus promesas y poder cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Sí, más en este tiempo, ¿no? Que a veces a uno le cuesta golpear puertas para obtener un trabajo o algo. Pero si uno va con fe, confiando que el Señor va adelante, ¿no es cierto? Uno golpea y golpea con fe. Para que la cosa cambie, ¿no? Y esa puerta se abre. Se abre, exacto. Esa puerta se abre, ¿no? Hay que ir siempre con la mejor preparación y con fe en el Señor, de que Dios va a dar siempre lo mejor para... Y si esa puerta no se abre, se abrirá otra mejor. Exacto. Más adelante. Exacto. Porque a veces uno piensa que es la mejor puerta del mundo, que son las puertas Pentágono, y sin embargo Dios tiene una puerta mejor siempre. Sí. Y el mejor camino es el que Él nos da. Así por eso uno espera con fe. Siempre. Esperar, ¿no es cierto? Esperar con fe. Y si te falta la fe, pedísela a Dios, que te aumente la fe, ¿no? Que te aumente la fe para poder creer en Él, como hablaba el pastor el domingo pasado, ¿no? Ya que estamos hablando un poquito de lo que dejó el fin de la iglesia. Tuvimos un culto hermoso con una muy linda alabanza, pudimos alabar al Señor y se sintió realmente que la gente adoraba, que no solamente cantaba canciones, ¿no? Sino que estaba adorando al Señor. Por lo menos los que estábamos arriba del Señor y guiábamos un poco a la gente, sentimos un poco eso, ¿no? Como que la gente estaba realmente adorando al Señor. No solamente cantar el momento de la canción, es cantar con entendimiento, es cantar sabiendo que uno dice cosas en las canciones que a veces no sé si está dispuesto a cumplirlas, ¿no? Muchas veces uno lee la letra y dice, estoy cantando esto, y esto yo lo voy a cumplir, ¿es cierto lo que dice la canción? Pero resulta que la gente adoró muy bien, y después tuvimos la palabra del pastor, que habló justamente del tema de los gigantes, ¿no? Habló un poquito sobre cuando Josué y Caleb fueron con los otros 10 espías, fueron a recorrer Jericó, que era la ciudad que había que tomar, que había que pasar para poder llegar a la tierra prometida. Y vienen de los 12, vienen 10 diciendo, no, hay unos gigantes tremendos ahí, no podemos hacer nada. Y viene Josué y Caleb con fe,
sabiendo que la promesa de Dios de ya tierra prometida era cierta, y dice, hay gigantes, pero podemos vencerlos. Sí, amén. Porque el Señor está con nosotros, ¿no? Y ahí, no, quiero hacer una aclaración, no fue Jericó, porque estaba todavía, Josué no era el líder, estaba Moisés, ¿no? Y le dice a Moisés, podemos ir, podemos avanzar. Y van, y bueno, y después Josué se convierte en el líder del pueblo que sí, que llega a la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero Josué y Caleb crecieron en la promesa de Dios, de que si él los acompañaba iban a estar ahí, iban a poder suplir todos los problemas que había y poder avanzar a pesar de los gigantes. Por eso venimos hablando de las promesas, ¿no es cierto? Si uno toma la promesa, puede cruzar ese mar, ese río o lo que sea, lo puede cruzar, porque está la promesa ya del Señor. Entonces hay que confiar. Hay que confiar. Y poner los pies en el agua. Exacto. Para no el paso de fe, justamente el paso de confianza, para justamente que el mar se abra, ¿no? Sí, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, ¿no es cierto? Con fe, va a salir todo bien, va a salir todo adelante, ¿no es cierto? Sí, sí. Siempre confiando en el Señor. Totalmente. Porque Él nunca te va a abandonar. Por ahí te caes un momentito. Es posible. Es posible. Es posible, porque... Pero el Señor te va a levantar y te va a dar nuevas fuerzas, ¿no? Totalmente. Uno tiene que tener la mirada siempre puesta en el Señor y Él te va guiando. Él te va guiando por el camino que es mejor. Sí. Aunque uno quiera a veces pensar que el camino de uno es mejor, y dice, no, a lo mejor por acá, bueno, y ya vemos lo que le pasó a Abraham, ¿no? El Señor le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo de Sara. Y pasaban los años y el hijo no venía, y Sara le dice, bueno, tener un hijo con mi sierva, por lo menos para tener un hijo. Y Abraham pensó que podía ayudar a Dios. Sí. Y tuvo un hijo con la sierva, que era legal en ese momento, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de una época muy antigua. Y resulta que ese hijo no era el hijo de la promesa. No. Aún así, Dios le concedió a ese hijo también una gran descendencia, Ismael, ¿no? Pero después vino el hijo de la promesa. Entonces a veces uno quiere como ayudar, entre comillas, a Dios a darle una manito, ¿no? O a apurar las cosas. Y pasa eso, ¿no? Si uno apura que la oruga se descascare para ser mariposa y uno quiere ayudar, no termina siendo mariposa, sigue siendo oruga. Entonces, hay que dejar los tiempos como corresponden, ¿no? Y si Dios te dice que te va a dar un hijo en tu vejez, aunque parezca imposible, Dios lo va a cumplir, ¿no? Y si a vos Dios te prometió algo, aunque parezca imposible, Dios lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir. Exacto, y aparte, no nos apuremos. Exacto. No nos apuremos. Hoy el tiempo, la gente se apura a obtener todo. Necesito todo esto ya. Es el llame ya. Claro. Es el llame ya de la televisión. Sí, el llame ya, quiero todo ya. Y muchas veces, lo que nosotros confiamos mucho en el Señor, no lo hacemos todo ya. Lo hacemos programado, ¿no? Porque el Señor es el que lleva los tiempos. Para la pelota. Claro, para la pelota. Viste, no te basas con todo al arco de enfrente. Para la pelota. Fíjate con quién podés jugar, ¿no? Quizá no es el mejor futbolísticamente, no es el mejor ejemplo teológico, pero decir, el Señor tiene sus tiempos. Y si uno está acorde con el tiempo de Dios, bueno, las esperas siempre son buenas. Y nos ayudan a ejercitar la paciencia, nos ayudan a fortalecer la fe, justamente, nos ayudan a templar el carácter, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí está, con fe, como decía la canción, y esto fue lo que pasó un poquito en la iglesia el domingo, y tenemos un aviso muy importante, mañana, el sábado 21 arranca la actividad. 15 y 30 horas. Sí, señor, ahí con los niños otra vez, de 4 a 7, de 8 a 12 y de 12 a 18, tenemos la actividad en la iglesia de la hora feliz, los sábados, de 15:30 a 17:30, así que volvemos otra vez a estar con los chicos, a poder entregar la palabra, a poder hablar de Jesús, a que los chicos lleven a su casa una palabra de aliento, el mensaje de Jesús, para que también sean transformadas sus familias a través de los chicos, ¿no es cierto? ¿Y cómo pueden llegar, Hernán? Mira, nosotros estamos en la calle Murature 757 entre Amberes y Bolonia, Banfield Oeste, localidad Villa Centenario. Si viniendo a Lanús, con el colectivo se pueden tomar el 271 o el 283 B2. Eso lo deja en Pomerillo y Amberes y caminan 1 cuadra y media. Y si vienen de Lomas, toman el 550, la L.
y también lo deja en Plumerillo de Amberes o en Plumerillo de Bolonia, y hay que caminar una cuadra hacia adentro y media hacia la derecha o la izquierda, depende de dónde vengan, y ven la dirección. Estamos los domingos a las 19 horas y el sábado a partir de las 15:30 con la actividad de los niños. Así que ahí tenés. Y si vienen del Parque de Lomas, por ejemplo, vienen con el 20, sí, o de otra, se bajan en Mario Bravo y Tatí y caminan 3 cuadras. Exacto. Sencillo. Ahí estamos, desde hace 59 años, estamos ahí en la iglesia del Redentor. Vendría a ser atrás del colegio. Atrás del colegio Sidney Sowell, exactamente, enfrente del secundario o del jardín de Sidney Sowell. El que conoce la escuela, la entrada por Plumerillo es la entrada de primaria y la entrada por secundaria es por Murature, así que enfrente de la entrada de secundaria está la iglesia del Redentor, donde va a haber un templo grande, lindo, donde pueden entrar y compartir con nosotros este culto el domingo a las 19 horas, donde vamos a tener canciones, alabanza y predicación de la palabra, ¿no es cierto? Dios va a hablar a través del siervo que predica, y me va a pasar el pastor Ariel Alonso. Le mandamos un saludo al pastor, a su familia, ¿sí? A Claudia, a Alma, a Gonzalo, a toda la familia pastoral, así que le mandamos un saludo muy, 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 muy grande. Así que bueno, eso fue un poquito el resumen de lo que hicimos este fin de semana en la iglesia, y vamos a escuchar otra canción. ¿Qué te parece? Bueno, dale. ¿Me parece bien? ¿Otra cumbia? No. No. Bueno. Esto es medio un rock nacional, así medio un rock and rollito. Bien. Se llama Séptima Raza, se llama la banda, y la canción se llama Seguirte a Vos. Soga y me agarro de tu mano, aunque estoy sintiendo que me voy resbalando, pero tu voz me lo dice otra vez, que estás conmigo aunque yo no te pueda ver. Este pasillo se está haciendo tan largo, no se termine mi corazón agitado, pero veo tu sombra delante mío, tus pies gigantes van abriendo el camino y voy siguiéndote a vos. Decidí tapar mis ojos, mis oídos, sentirte y te sigo a vos. Te creo a vos. Decidí tapar mis ojos, mis oídos, sentirte. Y quiero arrancar de mí todo lo malo, todo lo sucio y todo lo barato, y que se terminen los años oscuros, que tu luz penetre a través del muro, y me sacudo la arena de este desierto y le pongo un final feliz a este proceso, porque tu mano me levanta otra vez, porque a este ciego vos le permitiste ver y voy siguiéndote a vos. Decidí tapar mis ojos, mis oídos, sentirte en mi corazón. Yo te creo a vos. Decidí tapar mis ojos,
corazón, yo te creo a vos. La canción decía: decidí tapar mis ojos y mis oídos y seguirte a vos. O sea, no seguir, estábamos hablando de eso justamente antes, ¿no? No seguir nuestro propio camino, sino seguirte a vos, ¿no? Él decía en la canción así, como que esas pisadas gigantes van abriendo camino y yo te creo a vos, ¿no? Creerle a Jesús, que creo que es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Sí. Creerle a Él y seguirlo a Él, y mirarlo permanentemente para imitarlo y ser cada día más parecido a Jesús. Me parece que nos pasa a todos, ¿no? Cada vez que queremos ser más como Jesús nos damos cuenta cuánta distancia hay entre uno y Jesús. ¿No? Y decís, nunca voy a poder. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que Dios nos mira a través de Cristo. Entonces ahí Él nos puede ver perfectos y podemos tener la salvación, ¿no? Por los méritos de Él. Yo doy clase de literatura en varias escuelas y estábamos leyendo el otro día un poema de un autor del siglo XV, ¿no? Que hablaba a favor de murió el padre y escribió una copla en favor del padre, ¿no? Y el padre era muy cristiano y todo, pero decía el poema de Jorge Manrique que él se ganó el cielo por todo lo bueno que hizo en la tierra, ¿no? Y es un pensamiento que mucha gente tiene, ¿no? No, yo no maté a nadie, yo hice esto, el tipo había sido militar, heroico, había luchado contra los árabes, entonces dice, se ganó el cielo. Y bueno, yo también en un colegio donde se puede hablar de Cristo de forma sin dificultades, y les decía, ¿no? Miren qué pensamiento ¿no? De que se puede ganar la salvación. Imposible, ¿no? Uno solo puede recibir por gracia la salvación, que es ese regalo que no merecemos, por los méritos del Señor Jesucristo. Nadie es digno de ganar el cielo porque ninguno podría hacerlo. Siempre el mundo nos ve, el Señor nos va a ver pecadores si no nos ve a través de Cristo. Entonces, sigamos a Cristo como dice la canción, ¿no? Yo te sigo a vos, yo te creo a vos, quiero seguir tus pisadas. ¿Es fácil? No. ¿El diablo se encarga de ponerte trabas? Sí. Pero tenemos que cada día intentar ser cada día más como Cristo, imitarlo a Él. Pablo decía, sed imitadores de mí, pero no para imitarlo a Él, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, imítenme a mí que imito a Cristo. Claro. O sea, imiten a Cristo, decía, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? En esa tarea, ¿no? De poder ser cada día más parecidos a Él. Yo pienso que en este tiempo difícil, hay que buscar más de Dios, ¿no es cierto? Porque es la única persona que puede llenar los vacíos. Totalmente. Porque a veces quedan vacíos en la vida. Grandes vacíos. Y realmente el único que te puede llenar ese vacío es Jesucristo. Pensando en Él, poniendo nuestra mirada en Él, dándole para adelante con Él. Porque si yo lo llenas con Jesucristo, lo llenas con porquerías. Claro, exacto. Es así. Ese espacio se va a llenar. ¿Sí? Se puede llenar con drogas, con sexo desenfrenado, con maldades, con delincuencia, o lo puede llenar con Cristo, ¿no? Con ciencia sin fe lo puede llenar también, ¿no es cierto? Con intelectualidad lo puede llenar, con mucha sabiduría, pero si no está Cristo dentro de eso, no sirve, nunca va a estar completo realmente y en paz y en gozo, porque no tenés a Cristo en tu corazón. Exacto. Así que ahí estamos. Bueno, le mandamos un saludo grande a Vani Garelo que nos está mirando, a Nelly, a Lourdes Villena desde Salta que siempre nos mira, a Claudito Precedo que ya sigue orando por las 2 horas de streaming. Estoy averiguando, Claudio, pronto lo vamos a laburar. Por otro programa bendecido, dice Claudio, ministrando al Señor. Así que te agradecemos siempre, Claudio, por estar presente, por recomendar. A mí me recomendó varias canciones que hemos pasado también. A Claudio le gusta mucho el tango. Sí. Así que cada tanto busco un tanguito cristiano para porque a mí también me gusta, para pasar diferentes músicas populares y también para conocer un poco más, ¿no? Porque siempre es lindo conocer la música que nos gusta con letras de edificación, ¿no es cierto? Mira, vamos a hablar un poquito ahora de la iglesia perseguida. Y hoy justamente nos toca un país que está en la boca de todos, Irán. Irán es uno de los países más grandes del Medio Oriente. Creo que es tan grande como Arabia Saudita, en toda la península arábiga. Y está en un tema importante con Israel y Estados Unidos, ¿no? Estuvieron amenazando con destruir los pozos de gas más grandes del mundo.
están bloqueando el estrecho de Hormuz, ahí donde el 20% del petróleo mundial pasa por ahí para llevarlo. Está complicada la situación en Irán, en Israel y en Estados Unidos no, pero Estados Unidos está participando en esto, ¿no? Pero en Irán, a pesar de todo esto, se sigue persiguiendo el cristianismo. Y es el país número 10, está en los primeros 10 puestos de la lista de persecución mundial que hace puertas abiertas cada año. Así que escuchemos atentamente qué pasa en Irán con los cristianos, y después volvemos y charlamos un poquito. Irán. País número 10 en la lista de persecución del cristianismo. Los cristianos en Irán son objeto de una represión intensa y sistemática, ya que las autoridades tratan de erradicar lo que consideran una amenaza occidental que socava su régimen islámico. Los convertidos son los que más sufren las represalias. Las iglesias en casa suelen ser objeto de redadas, a menudo seguidas de detenciones, interrogatorios, presiones para que delaten a otros creyentes y largas penas de prisión. Por lo general, se les acusa de atentar contra la seguridad nacional. Las condiciones en las cárceles son terribles y las fianzas pueden ser exorbitantes, lo que paraliza económicamente a las familias. Los creyentes que son puestos en libertad suelen estar sujetos a condiciones estrictas, como el exilio a otra parte de Irán o la autocensura. También pueden enfrentarse a la hostilidad de sus familias y comunidades locales. Cada año, miles de conversos huyen de Irán para escapar de la persecución. El Parlamento también aprobó apresuradamente una nueva ley de espionaje que introduce la pena de muerte bajo definiciones amplias, otorgando al gobierno poderes extensos para castigar lo que se considera disidencia. Tras la guerra entre Irán e Israel, el gobierno ahora tilda públicamente a los conversos de espías y colaboradores. A pesar de estar reconocidas por el Estado, las comunidades cristianas históricas armenia y asiria son tratadas como ciudadanos de segunda clase y sufren discriminación en materia de empleo, leyes matrimoniales y leyes sucesorias. También se les prohíbe utilizar la lengua persa en actividades religiosas y en materiales religiosos, y no se les permite relacionarse con personas de habla persa en los cultos. Los cristianos extranjeros son objeto de escrutinio, y algunas iglesias han cerrado después de que asistieran conversos. Aunque el país ha bajado una posición en la lista mundial de la persecución, su puntuación en materia de persecución ha aumentado. El conflicto entre Israel e Irán ha intensificado la opresión de los convertidos, a quienes a menudo se considera simpatizantes de Occidente. Inmediatamente después del alto el fuego con Israel, al menos 54 cristianos fueron detenidos en 21 ciudades. Los medios de comunicación estatales acusaron a los 54 cristianos detenidos de cometer espionaje. El reportaje televisivo sugería vínculos entre el cristianismo evangélico y los servicios de inteligencia extranjeros, una narrativa que presenta a toda una comunidad religiosa como una amenaza para la seguridad, lo que aumenta gravemente su vulnerabilidad. Vuestras oraciones son la razón por la que aún puedo levantar la cabeza. A veces me siento muy débil, pero entonces recuerdo que hay gente en todo el mundo orando por mí, y eso me da fuerzas para seguir confiando en el Señor. Los convertidos son quienes corren mayor peligro. Aunque la vigilancia gubernamental es mayor en las zonas urbanas, los creyentes de las ciudades se benefician de un mayor anonimato, lo que les permite reunirse con menos vigilancia por parte de sus comunidades. Por el contrario, los creyentes de las zonas rurales están menos sometidos a la supervisión directa de las autoridades, pero la vigilancia a la que se ven sometidos por parte de los vecinos es mayor. Las mujeres iraníes se enfrentan a una severa represión en virtud de las leyes que obligan a llevar el hijab, que se aplican mediante la vigilancia y castigos severos, como la flagelación y el encarcelamiento. Para las convertidas de trasfondo musulmán, los peligros se multiplican. Muchas participan en iglesias en casa, si se descubre su participación, pueden ser detenidas y encarceladas, y durante la detención pueden sufrir abusos verbales y sexuales. También pueden enfrentarse a la hostilidad de sus propias familias, incluidos el matrimonio forzoso, la violencia doméstica y la separación de sus hijos. Dadas las restricciones para viajar, huir es extremadamente difícil. Me pusieron delante un papel en blanco y una voz grave me dijo, si escribes aquí que te arrepientes de haberte convertido al cristianismo y que quieres volver al Islam, te ayudaremos a evitar el juicio. Me quedé en silencio un momento y luego respondí con calma.
Eso no es una confesión, es una mentira forzada. No voy a escribir algo en lo que no creo. A pesar de la intensa persecución de las autoridades por su FE, interrogatorios incluidos, Chima, nombre ficticio, sigue sirviendo en una iglesia en casa, con la ayuda de colaboradores locales de Puertas Abiertas. Los colaboradores de Puertas Abiertas trabajan en países vecinos para ayudar a los creyentes iraníes con formación, discipulado, atención postraumática y ministerio pastoral a través de Internet. Puertas Abiertas también promueve el apoyo en oración por los cristianos de Irán. Motivos de oración. Tras el conflicto con Israel, muchos cristianos iraníes denuncian un trato aún más duro por parte de las autoridades. Ora para que Dios alivie estas tensiones. Las iglesias clandestinas están creciendo, pero siempre corren peligro. Ora por los creyentes que lo arriesgan todo para reunirse y adorar. El número de líderes religiosos cristianos encarcelados en Irán se ha disparado este año. Ora por su liberación y por el consuelo del Espíritu Santo. Una oración por Irán. Padre Celestial, al recordar a nuestra familia en prisión, Hebreos 13:3, te pedimos que llenes sus celdas con tu presencia. Que puedan sentir tangiblemente tu cercanía, y abre los ojos de los guardias y otros prisioneros para que también la vean. Revela las razones arbitrarias e injustas de esta opresión, obligando a las autoridades a liberar a los prisioneros cristianos y a permitir mayores libertades a los conversos. Protege y haz crecer las iglesias en casa, sostén a tu pueblo y sana a aquellos que se están recuperando de experiencias terribles. Amén. Bien, ahí escuchamos entonces el informe de lo que está pasando en Irán, ¿sí? Más allá de la guerra que está pasando hoy y los bombardeos. El cristianismo sigue siendo perseguido, incluso son acusados de espionaje, sí, ¿no? Y qué locura, ¿no? Si está acusando de espionaje porque son espías de Israel, cuando Israel es un estado judío, ¿no? Entonces, pero bueno, para perseguir hacen cualquier situación les viene bien para poder perseguir, expulsar, torturar, asesinar cristianos, ¿no? En un país musulmán como es Irán, que la mayoría de ellos, yo escuchaba una periodista, la mayoría de los musulmanes son sunitas, pero estos son chiitas, que es otro pueblo más agresivo, ¿no? Más agresivo, sí. Entonces, ahí está, Irán, oramos para que el Señor ponga un poco de paz en ese lugar, pero es una zona donde siempre hubo conflicto, ¿no? Y generalmente son conflictos que tienen que ver con el poder económico, con quién maneja el petróleo, quién maneja esto, ¿no? Y actos terroristas que suceden, pero para ver quién tiene el control después comercial de la zona. Es terrible lo que pasa para manejar un centro de poder, ¿no? Los argentinos lo vimos perfectamente cuando en las Malvinas con los ingleses, ¿no? Que es un lugar estratégico de paso comercial de barcos, porque por el estrecho de Magallanes, así que no estamos exentos de eso. Oramos por la gente de Irán, por los cristianos que están en Irán. Recordad que hay 388 millones de cristianos que están siendo perseguidos en el mundo, así que oramos por ellos para que el Señor los consuele y les pueda dar mayor libertad. Les mandamos un saludo grande a Miriam Paz, que nos está mirando también. Sí. A Sebas Macías también, que nos está mirando en el día de hoy, agradecidos porque están ahí atrás de las redes mirándonos y escuchando este programa que hacemos con tanto cariño y con tanto amor. Vamos ahora a escuchar un informe que tiene que ver con la vida de Richard Baxter. Richard Baxter fue un predicador británico del siglo XVII, vivió entre 1616 y 1694, me parece, si no recuerdo mal, y fue un gran predicador y un gran hombre de su época, que también fue perseguido, pero que inspiró a muchos hombres como John Wesley, del cual ya hablamos, o el propio Charles Spurgeon del siglo XIX, que se llamó el príncipe de los predicadores. Vamos a escuchar este informe sobre la vida de Richard Baxter y después seguramente volvemos con el mensaje de la palabra. Este hombre fue conocido como un pacificador que buscaba la unidad entre las denominaciones protestantes. Escribió, predicó, enseñó y visitó durante toda su vida para convertirse en uno de los pastores más influyentes de su tiempo. Bienvenidos a este resumen de la vida de Richard Baxter.
Richard Baxter nació en Rawton, Inglaterra, el 12 de noviembre de 1616. Fue el único hijo de Beatriz y Richard Baxter. El padre se convirtió leyendo las escrituras cuando el pequeño Richard tenía alrededor de 10 años. Baxter nació en un periodo de convulsiones políticas y religiosas entre los que no se conformaban con los cambios que la Iglesia de Inglaterra estaba haciendo y la monarquía, que había asumido una posición mediadora entre el catolicismo y el protestantismo. Una enfermedad prolongada y varios libros, en particular las obras del puritano William Perkins, fueron los medios que Dios usó para confirmar la conversión de Baxter mientras asistía a la escuela primaria Wroxeter con John Owen. En lugar de estudiar en una gran universidad, Baxter decidió continuar su aprendizaje a través del estudio privado. Ya asediado por las enfermedades que lo perseguirían por el resto de su vida, Baxter decidió sacar lo mejor de lo que pensaba que era su corto tiempo en la tierra. Fue ordenado a los 23 años y después de un breve periodo como maestro de escuela y un año como asistente pastoral en Bridgnorth, en 1641 Baxter aceptó un llamado para ser maestro en la iglesia de St. Mary's, en la pequeña ciudad de Kidderminster. Dentro de la iglesia anglicana, Baxter encontró un terreno común con los puritanos, una facción en crecimiento que se oponía al episcopado de la iglesia. En adelante, Baxter se identificaría como un puritano. Durante su ministerio en Kidderminster, esta ciudad de clase obrera se convirtió en una comunidad modelo. La consejería pastoral era tan importante para él como la predicación, y su programa para su iglesia sirvió de modelo para muchos otros ministros en la iglesia de Inglaterra. Trabajó en Kidderminster durante casi 20 años. Su trabajo fue tan efectivo que casi todo el pueblo de 2.000 habitantes adultos se convirtió. La filosofía de ministerio detrás de su trabajo allí se convirtió en la base de su libro clásico, El Pastor Reformado. El método de Baxter de visitas minuciosas de casa en casa, discipulado, catequesis y asesoramiento pastoral transformó una ciudad inconversa en una vibrante comunidad cristiana. Baxter pasaba 1 hora con cada familia utilizando el Catecismo Menor de Westminster, el Credo de los Apóstoles, el Padre Nuestro y los 10 Mandamientos para instruir a cada persona y evaluar la condición espiritual de cada uno y así poder cerciorarse de su conversión. Confirmar quién era convertido y quién no le permitía al aplicado pastor saber quién estaba listo para tomar los sacramentos y dónde se necesitaba disciplina amorosa. Un forastero que visitó la comunidad contó posteriormente que mientras caminaba por las calles de la ciudad en un domingo, podía escuchar el canto de los salmos y los ensayos para el servicio dominical haciendo eco en innumerables hogares. A los 44 años, Baxter ya era el clérigo más famoso de Inglaterra, conocido por transformar por completo la ciudad de Kidderminster y fomentar la cooperación entre los líderes de la iglesia. De su comunión semanal con los pastores vecinos nació la Asociación Worcestershire, una alianza interdenominacional de ministros anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas dedicados a los ideales de Baxter de predicación evangelística y discipulado de las familias. Esta idea de unidad se extendió posteriormente a otras comunidades del país. Creyente en la monarquía limitada, que recortaba los poderes de la monarquía y le daba más poder al pueblo a través del parlamento, Baxter intentó desempeñar un papel de mejora durante las guerras civiles inglesas. Pasó 5 años como capellán en el ejército de Oliver Cromwell, con la esperanza de traer una voz de moderación a la lucha, pero estaba preocupado por lo que vio. Al igual que sus compañeros puritanos, Baxter creía que la iglesia en Inglaterra necesitaba una reforma desesperada para que el país se pareciera más a la Ginebra de Calvino. Cuando regresó de la guerra a Kidderminster en 1647, esta vez como vicario o párroco, trajo una nueva comprensión de la reforma. Todavía estaba irritado con el episcopado en 1660, cuando le ofrecieron el obispado de Hereford, por lo que lo rechazó. Como resultado, se le prohibió el cargo eclesiástico y no se le permitió regresar a Kidderminster, ni se le permitió predicar. Después de la restauración de la monarquía, Baxter surgió como un líder entre los puritanos conservadores y con ello fue expulsado de su púlpito. Pero para Baxter esta fue una oportunidad para abrazar a toda Inglaterra como su iglesia, ya que era uno de los escritores más buscados de la época. Poco después del acta de uniformidad, Baxter se casó con una de sus conversas, Margaret Charlton, quien en ese momento tenía aproximadamente la mitad de su edad. Su disparidad en años fue algo controvertida, pero la bondad evidente de su matrimonio pronto puso fin al problema.
Vivieron en privado cerca de Londres durante los 29 años de su matrimonio. Después de que se restableció la monarquía, Baxter luchó por la tolerancia dentro de la Iglesia de Inglaterra. Fue perseguido por sus puntos de vista durante más de 20 años y fue encarcelado en 1685 durante 18 meses. La Revolución Gloriosa de 1688 y 89, que reemplazó al rey Jacobo II con Guillermo III de Inglaterra y María II de Inglaterra, trajo a su paso la ley de tolerancia que liberó a Baxter de la mayoría de los obstáculos que sufrió por sus opiniones. En los años restantes de su vida, Baxter predicaría ocasionalmente, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a escribir, dejando atrás en total una biblioteca de más de 150 tratados e innumerables cartas y documentos. Baxter hizo todo lo posible para evitar las disputas entre anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas y otras denominaciones. En las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, la libertad; en todas las cosas, la claridad, le gustaba decir. El interés en la cooperación no se debió a la falta de convicción. Por el contrario, Baxter era obstinado en su teología, que no era muy separatista ni muy conformista, lo cual también le generó conflictos con los dos lados del espectro doctrinal. Además de las aproximadamente 4 millones de palabras de escritura pastoral, apologética, devocional y homilética que se reproducen en sus obras prácticas, Baxter produjo unas 6 millones de palabras más sobre aspectos de la doctrina de la gracia y la salvación, la unidad de la Iglesia y la no conformidad, los sacramentos, el catolicismo romano, el antinomianismo, milenarismo, cuaquerismo, política e historia y hasta una teología sistemática en latín. Su clásico devocional The Saints' Everlasting Rest fue uno de los libros más leídos del siglo. The Christian Directory, una de sus obras más prolíficas, contiene más de 1 millón de palabras. Su autobiografía y su guía pastoral The Reformed Pastor, una mirada detallada al tipo de supervisión que Baxter creía que los pastores deberían tener sobre sí mismos y sus rebaños, todavía se lee ampliamente. Las ideas bíblicas de Baxter son tan relevantes en la iglesia del siglo XXI como lo fueron en el siglo XVII. De hecho, The Reformed Pastor sigue siendo una lectura obligada para los pastores de la iglesia después de 360 años. Este libro influyó profundamente en predicadores como John Wesley y Charles Spurgeon. Call to the Unconverted to Turn and Leave, escrito por Baxter en 1658, fue tan ampliamente leído en todo el mundo que fue traducido al francés, sueco, alemán, holandés y al idioma nativo algonquino y distribuido entre los indígenas de Nueva Inglaterra por el misionero John Eliot. Baxter tuvo una fuerte convicción hacia la prioridad de la formación de las personas. Sabía que los pobres eran los que podían obtener el mayor beneficio espiritual de sus escritos, pero sabía también que no podían pagar el costo de los libros, así que arregló con su editor un trato. Baxter recibiría una copia de sus libros por cada 9 impresas, en cambio no recibiría regalías. Estas copias adicionales que Baxter recibía eran distribuidas gratuitamente. También gastó una buena parte de sus ingresos comprando Biblias para las personas de bajos recursos. Cuando Richard Baxter murió el 8 de diciembre de 1691, a la edad de 76 años, su biblioteca personal tenía más de 1.400 volúmenes. Cuando George Whitefield visitó Kidderminster 50 años después de la muerte de Baxter, comentó: «Me sentí muy renovado al descubrir el dulce sabor de la buena doctrina, obras y disciplina del señor Baxter que permanecen hasta nuestros días». Una inscripción en la base de una estatua en su memoria en la ciudad de Kidderminster dice: «Entre los años 1641 y 1660, esta ciudad fue escenario de los trabajos de Richard Baxter, reconocido igualmente por su enseñanza cristiana y su fidelidad pastoral. En una época tormentosa y de división, abogó por la unidad y comprensión, señalando el camino hacia el descanso eterno». Baxter siempre creyó que moriría joven debido a sus múltiples quebrantos de salud, pero el Señor le permitió vivir más de 70 años. En su tiempo en la tierra, este hombre escribió más de 170 obras, pastoreó, estuvo en la cárcel y participó en un sinnúmero de reuniones que buscaban la unidad de la iglesia. Una vida bien vivida y aprovechada para la gloria del Señor. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿De qué forma puedes aprovechar mejor tu vida y usarla para traer gloria al nombre del Señor? ¿Cómo puedes servir más y mejor en tu comunidad de fe? ¿Crees que necesitamos más unidad entre el pueblo de Dios en este tiempo? Ahí veíamos cómo el Señor bendijo la vida de Richard Baxter con yates,
aviones, jet privados y mucho una mansión, ¿no? No. El tipo lo que ganó en los libros lo usó para regalar libros, para regalar Biblias, para ayudar a la gente. Tuvo una enfermedad que lo acompañó toda su vida, ¿no? No fue una vida fácil. Hoy es recordado por lo que hizo en la obra del Señor, y el Señor seguramente lo tendrá en sus brazos porque Él creyó en Cristo, no por lo que Él hizo. Lo que Él hizo fue la consecuencia de haber creído en Cristo, ¿no? Ese Cristo que sufrió el oprobio, del cual José nos hablará ahora un poquito, lo que pasó en Getsemaní. Sí. Getsemaní, o el monte de los olivos. Ahí se machacaba la uva, ¿no? Y claro, la aceituna. La aceituna. Sí, claro. Entonces, él empezaba a hablar y llevó a 3 de sus discípulos. Llevó a Pedro y llevó a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. No sé si tenía un estrecho muy amplio con ellos dos, no sé, pero lo llevó a esos 3. Quizá era lo que estaba más despierto, sí. ¿No es cierto? Porque en ese tiempo nosotros no tenemos que olvidarnos que no es como ahora que prendemos una tecla y tenemos luz. En ese tiempo no había luz, era todo oscuridad, y lo único que tenían era la luz de la luna, sí. ¿No es cierto? Entonces, o una antorcha, algún fuego, algo para alumbrar, no es como en estos tiempos. Esos tiempos eran difíciles, y Jesús fue a ese lugar a orar, porque una de las cosas que le dice a sus discípulos, quédense aquí un cachito, yo voy un poquito más adelante, pero oren conmigo, claro. Oren para no caer en tentación, no oren. Y una de las cosas que a mí me llevó mucho la atención cuando Jesús habla, ¿no? Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú lo quieres, ¿no? Él sabía que estaba pronto a morir. Sí. Y más que nada los que estuvieron 3 años con él, había 2 personas que uno lo iba a negar y el otro lo iba a traicionar con un beso. Yo pienso que esas cosas también a Jesús lo pusieron un poquito mal, ¿no? Porque Pedro decía, yo no te voy a negar, no importa lo que pase, ¿no? Mucho más adelante, ahí en San Mateo 26, y dice, yo no te voy a negar. Habían tenido la cena del Señor, habían estado todos juntos, habían estado bien, pero llega el momento que dice, bueno, uno de ustedes me va a negar. ¿Quién es el Señor? Le dice Juan, ¿no? Pedro le dice a Juan, fíjate quién es el que, preguntale al maestro, ¿quién es el que me va a negar? El que moja el pan conmigo, ese me va a negar. Y bueno, Judas, ¿no es cierto? También, esa fue la persona que lo negó, y con un beso lo entregó, ¿no es cierto? Por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Y yo pienso que Jesús estaba muy angustiado también por eso, ¿no? Porque hacía tanto tiempo que estaban con él y no lo conocían. Realmente abrieron sus ojos cuando vino el Espíritu Santo. Sí. Y sí. Pasó, que pasó eso, ¿no? Muchos, a pesar de haber estado con él 3 años, fue necesario que venga el Espíritu Santo para realmente volver a tener fuerzas y volver a creer y empezar a la predicación de sus palabras, e incluso morir por su nombre, ¿no? Sí. Mi alma está muy angustiada, dijo el Señor. Mi alma está muy triste, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de mi Padre, de Dios, ¿no? Y muchas veces nos sentimos un poquito así. A veces nos sentimos un poco tristes. El Señor también se sintió triste. El Señor también se sintió angustiado. Y Él dice, mi alma, como todo su ser, estaba angustiado. Iba a pasar un momento
muy difícil, pero muy difícil. Iba a caer el pecado de la humanidad sobre su vida. Claro, porque hay que recordar que el Señor fue Dios, pero era también humano. Claro. Y esa angustia que tenía en la humanidad, sabía que lo que venía era un sufrimiento corporal importante, sí, y un sufrimiento espiritual también, porque sí, justamente Dios lo iba a darle la espalda para que él cargue el pecado de la humanidad, ¿no? Qué tremendo habrá sido ese momento, que dice que hasta sudaba gotas de sangre, sí, el Señor, ¿no? Y en el sentido de que él ponía su rostro en tierra, dice, ¿no? Y yo creo que esas cosas eran muy profundas para él. Encima para el judío era así, ¿no? De inclinarse hasta claro, poner su rostro en tierra, ¿no? Es un momento de mucha súplica de parte de él hacia Dios. Él realmente no quería pasar ese momento, pero fue enviado a la tierra para eso. Exacto. Para restaurar un poco lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Sí. Que ellos pecaron y fueron echados del lugar hermoso que vamos a tener, ¿no? Claro, el paraíso. A partir de la caída el hombre claro, es un redentor. Exacto. Pero no es este redentor no es de este mundo, sino que él tiene un lugar preparado muy especial. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Y sabes qué? En esta noche, te estás escuchando, te estás viendo, el Señor no quiere que vos te pierdas el momento ese de estar con Él. El Señor siempre te quiere tener a su lado. Pueden pasar momentos difíciles, el Señor pasó esos momentos difíciles. Puede ser un momento trágico, puede ser un momento de pérdida, puede ser un momento malo para tu vida. Pero el Señor nunca te va a dejar tirado ni abandonado. Siempre va a estar al lado tuyo. Te va a levantar, te va a sostener, te va a dar nuevas fuerzas, te va a dar nuevos pensamientos, nuevas cosas. Estos discípulos se durmieron y Jesús un poquito lo reta, ¿no? Le dice, no aguantan ni que sea un momentito. Estaban muy cansados, realmente, no sé, ya era tarde, ¿no es cierto? Pero velad y orad, le dice el Señor. Velen y oren, porque, ¿no es cierto?, tenían que buscar algo muy especial, le tenían que dar fuerzas a Jesús. Jesús necesitaba la fuerza para pasar ese mal momento. Y muchas veces solo no se puede ir para adelante. Solo no podemos. Tenemos que buscar de Dios. Dios es la fortaleza, Dios es el ánimo, Dios es todo lo que te puede dar el Señor, no te lo va a dar ninguna persona. Pensaba en eso, ¿no? Porque cuando a Jesús lo arrestaron, todos los discípulos se escondieron, claro, excepto Juan, ¿no? Que estuvo ahí al pie de la cruz. Claro. Y quien lo sostuvo fue el Señor, fue Dios, fue el Padre, ¿no? Fue el Padre, sí. Ya más adelante, en los jueves vamos a hablar de este momento, porque se acerca Semana Santa, ¿no? Pero vamos a hablar del momento muy especial que tuvo Jesús en la cruz. Pero yo más que nada hoy vine a decirte que no estás solo. Aunque vos pensás que sí, no es así. Dios está con vos a todos lados que vayas. Dios está dándote fortaleza siempre. Y yo en esta noche pensaba un poquitito en que Dios te quiere dar aliento, te quiere sacar de ese momento difícil de tu vida. Pero está en vos. Nosotros solamente te podemos decir, el Señor te lo puede decir, pero está en vos, ¿no es cierto? Porque siempre decimos en esta radio y en este lugar, ¿no es cierto? Él está golpeando la puerta de tu corazón, pero el picaporte lo tenés vos de adentro. Si vos seguís diciendo, sí, voy a ir a la iglesia, sí, voy a hacer esto, sí, voy a hacer lo otro, pero hacelo, ¿no es cierto? Porque con el sí no podemos hacer nada. Hacelo, da el paso que necesitas ese paso de fe que necesitas para que Jesús entre en tu vida. Y cuando Jesús entra en tu vida va a cambiar, ¿no es cierto? Tu familia va a cambiar,
todo va a cambiar de tu vida. Es el momento de empezar, es el momento de darle para adelante. El Getsemaní fue un momento muy difícil para Jesús, pero fue el puntapié para que yo y vos seamos salvos. Creyendo en Jesús, ahí está la salvación de nuestras vidas y de nuestra alma. Así que dale para adelante, confía. Gracias, José, por esta palabra, una palabra de confianza, una palabra de sufrimiento y una palabra también del obedecer del Señor, ¿no? Si es posible, sacame esta copa de encima, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, ¿no? La voluntad de Dios. Jesús sabía lo que se le venía encima, que era la cruz, que era el oprobio de la gente, que era la muerte, y también sabía que iba a resucitar, ¿no? El Señor sabía todo, y era necesario ese sacrificio para poder pagar las culpas de la humanidad. Vamos a estar hablando de todo estos jueves que vengamos. El próximo jueves hay partido de Lanús, así que vamos a ver el viernes 27. Bien. En lugar del jueves 26, estamos el viernes 27 a las 21 horas como siempre. Este domingo te esperamos a las 19 horas en la iglesia del Redentor, Murature 757 entre Amberes y Bolonia, ahí en Banfield Oeste. Y este sábado a las 15:30 empezamos con la actividad de los niños de 4 a 18 años. No pensé, sí, voy a ir. No, dale para adelante y venite. Dale, venite. Así que gracias, Fausto, por este momento que nos estás haciendo pasar al aire en FM Fuego. Nos encontramos el próximo viernes, entonces, 21 horas, en este programa que es el programa de la Iglesia del Redentor. Que Dios te bendiga. Amén. El primer paso Él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón. Y a los ciegos les devuelve la mirada.